ocasión, los estudiantes de lingüística románica y germánica vamos a hablar un poco acerca pues del cerebro y su relación con la lengua. Por favor, siguiente diapositiva. Comencemos desde un punto general. Sabemos que el cerebro es un órgano principal y sabemos que la lengua, pues por su parte, ha ido evolucionando a través del tiempo y pues algunas personas lo consideran como una maravilla del mundo. O sea que, claro que lo son. Para estudiar el cerebro y la lengua tenemos dos ciencias principales, que serían la neurolingüística y la psicolingüística. La neurolingüística estudia más al sujeto que la lengua en sí. Es decir, estudia el lugar cerebral en el que se produce el comportamiento verbal, que esté relacionado pues, con la codificación y decodificación o las conexiones neuronales. Y por su parte, la psicolingüística es una disciplina que trata más de abordar todo el proceso comunicativo, o sea que no solo tiene en cuenta el mensaje, sino también los participantes en él. Ambas ciencias pues coinciden en el estudio del cerebro, pero específicamente en los hemisferios y en las áreas del lenguaje. Pero nuestra compañera Lizzie nos dará más detalles acerca pues de los hemisferios cerebrales. Hola, mi nombre es Lucy Bustillo y hablaré un poco sobre los hemisferios cerebrales. Todo lo que pensamos, sentimos, recordamos, aprendemos e incluso cómo nos movemos está controlado por un órgano central que es el cerebro. Este está dividido en dos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. No son idénticos y cada uno se encarga de controlar cierto tipo de conductas y funciones. Y es interesante que tienen una relación inversa con respecto al organismo. Quiere decir que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Ahora, hablemos un poco sobre las funciones que tiene cada hemisferio. Empezamos con el derecho. Pues este controla todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y la interpretación de imágenes. Se encarga de aspectos tales como la inteligencia espacial, la percepción, también la capacidad de expresar las emociones y de captarlas, la intuición, la capacidad para recordar melodías, rostros o voces. Y es por ello que aquellas personas que son muy creativas y tienen bastante imaginación, pues el hemisferio que predomina sería el derecho y también son capaces de estudiar a través de imágenes. Ahora vamos con el hemisferio izquierdo. Al contrario que el derecho, el hemisferio izquierdo se encarga de todo lo relacionado con la comunicación verbal, controla aspectos tales como las funciones racionales, la capacidad de análisis, la lógica, cómo resolver problemas matemáticos, la memoria verbal, la escritura o la lectura. Y aquellas personas que son muy buenos en las matemáticas, también realizando análisis, pues tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado. Y esos serían los hemisferios cerebrales. Muy buenas a todos, muy bien, mi nombre es Cristian Cruz, ¿verdad? Y hoy les vengo a hablar sobre lo que vendría siendo las áreas del lenguaje. Estas áreas, ok, se encuentran localizadas en lo que vendría siendo en la parte cerebral, ¿verdad? Nuestra corteza cerebral, en nuestro cerebro, ok. Entonces voy a hablar sobre las más importantes, ¿verdad? Que en este caso sería el área de Broca, el área de Exner, el área de Luria, de Wernicke y de Dejerine, ok. Entonces vamos a hablar sobre el área de Broca, en este caso, ¿verdad? El área de Broca es la parte del cerebro que se encarga de la articulación, ¿verdad? Del lenguaje en cualquiera de sus formas, así pues como tanto la escritura como el habla, etcétera, ¿ok? Entonces esta área nos permite a nosotros, ¿verdad? Poder gesticular, poder formar oraciones, palabras, por tratar de dar la información de una manera coherente, cohesiva y que tenga mucho sentido, ¿ok? Entonces, esto nos sirve para la hora de comunicarnos, ¿verdad? Y transmitir la información, tanto escrita, ¿verdad? Como hablada. Esta área se encuentra localizada, ¿verdad? En lo que vendría siendo en el lóbulo frontal, específicamente en el hemisferio cerebral izquierdo. En muy raras ocasiones se encuentra a veces en algunas personas localizadas en el hemisferio derecho, pero solo algunas personas.
Tenemos también lo que vendría siendo el área de wording, que es el área principal de la comprensión del lenguaje. Esta área de la de wording, lo que se encarga más que todo a la hora que nosotros recibimos la información, ¿verdad? Se encarga de poder entender y comprender lo que las personas nos están hablando y nos están diciendo, ¿verdad? Esto para, pues, captar toda la información que estamos recibiendo en ese momento. O sea, cuando nosotros estamos siendo los receptores en este caso, nos funciona esta área para poder, nos ayuda, ¿verdad? Para poder comprender lo que nos están diciendo. También tenemos esta área, ¿verdad? Se encuentra situada, ¿verdad? En la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, que generalmente vendría siendo el hemisferio izquierdo, ¿ok? Y bueno, tenemos también lo que vendría siendo el área de Dejerine, que es el centro de las imágenes visuales de las palabras, o sea que eso nos ayuda, esta área nos ayuda a la hora de comunicar, cuando estamos hablando, ¿verdad? Nos ayuda a darnos una imagen de lo que estamos hablando, de las palabras, ¿ok? Para poder saber sobre qué estamos hablando. O sea, nos da una imaginación de esas palabras y todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que viene siendo el área de Exner, que está situada en la corteza frontal, que se recibe la información continua de la mano y de los dedos, que nos ayuda más que todo a la hora de escribir. Esta área se encarga más que todo de escribir. Y por último tenemos lo que es el área de Luria, que esta pues se encarga de la locomoción a la hora pues que nosotros nos expresamos, ¿verdad? Cuando estamos hablando, esta se encarga a la hora, cuando estamos hablando, se encarga de expresar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, estas serían las áreas del lenguaje. Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre el proceso de la comunicación. Podríamos decir que este tiene dos aspectos importantes, que es la comprensión y la producción, ¿ok? Entonces, la comunicación, como ustedes saben, puede ser tanto oral como escrita, pero primero voy a explicar la comunicación oral, ¿no? Y es que para que esta se lleve a cabo necesitamos pues recibir un mensaje, ese mensaje es recibido por medio de nuestro sentido del oído y este es llevado a la corteza auditiva donde se procesa y se envía al área de Wernicke, donde se almacena y se asocia con una estructura del sonido, con una estructura que fue grabada previamente, guardada, perdón. Y se comprende al final qué es lo que esta palabra, pues al ser asociada, pues se entiende su significado. Cuando se trata de algo escrito, es técnicamente el mismo proceso. La diferencia es que nuestro sentido de la vista es el encargado de recibir el mensaje. Ese mensaje luego es llevado a la corteza visual, donde es procesada y pasa por el giro angular. Este giro angular es de vital importancia para que sea llevada, este mensaje sea llevado al área de Wernicke, donde pues al igual que cuando recibimos un mensaje de forma auditiva, entendemos y pues comparamos la estructura, ¿no? con el significado. Ahora, ¿cómo producimos una respuesta? La información que tenemos en el área de Wernicke es transportada mediante el fascículo arqueado, que funciona como un puente entre el área de Wernicke y el de Broca. Ya en el área de Broca, cuando ya sabemos que ya entendimos el mensaje, ya sabemos que vamos a responder, en esta área de Broca, la corteza influye en lo que es la corteza motora, puesto que el mensaje será llevado a esta corteza y luego se producirán las palabras. ¿Por qué? Porque la corteza motora es la que controla los músculos que usamos para pronunciar las palabras. Y pues es interesante que este proceso no solo se aplica para un lenguaje oral y escrito, sino también para el lenguaje de señas. Entonces, eso es lo que hace maravilloso este proceso. Pero ya hemos hablado acerca del proceso ahora y también sobre las áreas del lenguaje y ustedes saben, los hemisferios cerebrales. Pero como dato curioso, ¿sabían que el cerebro es asimétrico? Y que esa característica produce diferencias funcionales, atómicas e incluso sexuales que influyen en el desarrollo de asfasias. Pero para hablar de asfasias tenemos a nuestros compañeros, así que por favor, háblenos acerca de las enfermedades ligadas al habla. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fabiola Maldonado y vamos a hablar sobre las enfermedades ligadas al habla. Comenzaremos con el área de Broca. En el área de Broca hay dos enfermedades principales, entonces comenzaremos con la afasia de Broca. La afasia de Broca lleva el nombre del científico francés Paul Broca, quien fue el primero en relacionar el conjunto de alteraciones del lenguaje asociados con este tipo de afasia con un área cerebral específica en 1861. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente.
Este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o expresiva. Los pacientes muestran dificultades para formular oraciones bien estructuradas y su discurso se limita principalmente a expresiones cortas de menos de 4 palabras. Producir los sonidos correctos o encontrar las palabras correctas es a menudo un proceso muy laborioso para ellos. Pueden leer, pero tienen limitaciones por escrito. La fase de Broca resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y el lenguaje, como la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otros. Tal daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo cráneoencefálico. Continuamos con la siguiente enfermedad, que es la apraxia del habla. La persona con apraxia del habla sabe qué palabras quiere utilizar, pero el cerebro tiene dificultad en coordinar los movimientos musculares necesarios para decir dichas palabras. La apraxia del habla es un trastorno de la programación motora del habla ocasionado por lesiones a las partes del cerebro relacionadas con el discurso. Las personas con apraxia del habla tienen problemas con la secuenciación de los sonidos en las sílabas y las palabras. La severidad del caso dependerá del tipo de lesión cerebral. Esta enfermedad puede ser leve o grave. Las personas con apraxia pueden tener dificultad en imitar los sonidos del habla, tener dificultad en imitar movimientos no necesariamente relacionados con el habla. En este caso sería la apraxia oral, como por ejemplo sacar la lengua. Realizar esfuerzos tentativos al tratar de producir los sonidos. En casos graves, ser incapaz de producir sonido alguno, cometer errores irregulares y, por último, hablar a un ritmo lento. Continuamos con nuestro compañero Franklin. Hola a todos. Yo les estaría hablando de lo que es la afasia de Wernicke. Esta afasia es un tipo de afasia fluente, a diferencia de la que nos mencionaba nuestra compañera Fabiola, que es una no fluente. ¿En qué consiste o de qué se trata? Tiene la capacidad de poder crear oraciones largas y completas, e incluso tiene la capacidad de hablar con facilidad y bastante fluidez, usando oraciones largas y complejas. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el asunto detrás de todo esto? ¿Cuál es el problema? El problema es de que estas oraciones pueden llegar al punto de no tener sentido en lo absoluto, ya que esta persona llega a añadir palabras innecesarias dentro de la oración e incluso puede llegar al punto de inventar palabras que hacen de que no exista esa congruencia, no exista el sentido, un sentido lógico con lo que esta persona dice. De repente está hablando de un tema y comienza a meter otro con palabras innecesarias, como ya lo mencionaba anteriormente. Otro dato interesante de las personas que padecen de esto es que ellas no se dan cuenta cuando se equivocan al hablar o los errores que cometen. Además que también padecen de la dificultad para comprender lo que es el habla. Eh, Siguiente diapositiva. También les estaré hablando un poco de lo que es la alexia. La alexia se trata de una enfermedad en la que las personas presentan dificultades para poder leer con claridad, incluso se presenta dificultades con la preservación de otras funciones del lenguaje, incluyendo lo que es la escritura también. Entonces podemos ver que no se trata solo de la lectura, sino que también de la parte escrita. También la causa principal de esta enfermedad son las lesiones que afectan la corteza visual izquierda y el rodete del cuerpo calloso. Generalmente se produce en lo que es en el hemisferio cerebral izquierdo, el cual se considera dominante para el lenguaje. Y esto es todo de mi parte. Así que a nuestro compañero con las reflexiones. Entonces sí, esta es la reflexión, ¿verdad? Del video, de la presentación, ¿verdad? Hablamos sobre la corteza, sobre las diferentes áreas del lenguaje, sobre el hemisferio, del cerebro y todo eso, ¿verdad? De lo necesario para comunicarnos y poder recibir la información al cerebro, ¿verdad? Y comprender las diferentes cosas que nosotros hablamos y entendemos, ¿verdad? Entonces eso sería todo y muchas gracias por su atención.